Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué cálida respuesta. Buenas tardes. Una cálida respuesta. Gracias a Dios. Sé que estamos muy acalorados, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de no distraernos con el calor, sino atender la palabra del Señor. Él tiene algo bueno cada día para nosotros. Cada día que vamos y leemos su palabra tiene algo bueno. Cada día que vamos y tenemos un devocional tiene algo bueno. Y cada día que venimos a su casa a alabarle, a orar y a recibir su palabra, tiene algo bueno. Así es que, pues gracias a Dios. Vamos a orar para poner todo esto que vamos a oír en el control de Dios. Oremos. Señor, poderoso Padre, te damos gracias por que estamos aquí, porque hemos venido, Señor, anhelantes de tu presencia en nuestras vidas el día de hoy aquí en este templo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a deshacernos, Señor, de toda distracción. Que nos concentremos en lo que tú quieres comunicarnos, en lo que tú quieres que cada uno sepamos y que por consecuencia nosotros podamos ser más como tú quieres. La meta es ser como tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de predicación, que tu Espíritu Santo sea el que instruya, que redarguya, Señor, a través de tu palabra. Gracias por cada uno de los presentes. Te damos gracias, Señor, por los que nos están viendo a través de algún medio de comunicación. Tal vez no sea hoy, tal vez sea otro día, pero te damos gracias porque este mensaje es tuyo para este tiempo. Te lo pedimos todo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, amados hermanos. Hemos estado caminando juntos con esta serie de predicaciones que es el costo del discipulado. Y a la verdad, hermanos, tal vez tú te diste cuenta, no ha sido una serie ligera, no ha sido una serie de predicaciones superficiales. Ha sido una serie de mensajes que nos han confrontado, que nos han examinado y también nos han desafiado. Así que en estas últimas semanas hemos entendido verdades fundamentales. Por ejemplo, que el Señor Jesús nos llama personalmente. De hecho, nos llama por nuestro nombre. Y que ese llamado no es opcional, es decisivo. Y también aprendimos algo más, que a mí en lo particular me sacudió el corazón. Aprendimos que no toda gracia es bíblica. Aprendimos que existe una gracia barata que no transforma. Y aprendimos que hay una gracia costosa que lo cambia todo. Así que, pero el día de hoy necesitamos dar un paso más profundo. Mi reloj, gracias, es un recuerdo de mi papá. Sí, gracias. Yo por presumido. Gracias. Muy bien, vamos a empezar. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar. Hoy tenemos que dar un paso más importante,
un paso más decisivo, un paso más profundo. Porque no basta con saber que el Señor Jesús llama. Y no basta con entender que la gracia tiene un costo. No basta con eso. Hay algo más y muy importante. Y esto lo podemos concretar en una pregunta. ¿Qué implica realmente responder a ese llamado? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué implica para nuestra vida? ¿Qué implica para nuestra familia el atender o acudir a ese llamado de Dios? Mira, porque muchos a través de la historia han escuchado el llamado, pero no responden a ese llamado. Hay muchos que entienden el costo, pero no se rinden a Dios. Y hay muchos que quieren a Cristo, pero no quieren soltar todo lo que tienen. Y ahí es donde el Señor Jesús nos confronta. Ahí es donde el Señor nos da una de las enseñanzas más fuertes del Evangelio. Y esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y vemos algo verdaderamente sorprendente. Y vamos a entrar en detalle. Pero lo que vamos a ver es que grandes multitudes seguían al Señor Jesús. Grandes multitudes. ¿De qué estamos hablando? De una gran cantidad de personas. De muchísimos siguiendo al Señor. Eso es lo que nos revela la palabra del Señor. Grandes multitudes seguían al Señor Jesús, pero el Señor Jesús, en vez de motivarlos, en vez de decirles: tú eres el campeón de campeones, tú eres el que vas a poder, el que vas a subir, no les dice eso. El Señor Jesús se voltea, ve las multitudes y los confronta. Sí, los confronta. No suaviza lo que les va a decir. No acomoda sus palabras para que los otros se sientan bien. Les muestra el Señor Jesús el verdadero costo del discipulado. No importa que fueran muchos. El Señor Jesús no está interesado en multitudes impresionadas. El Señor Jesús, lo repito, no está interesado en multitudes impresionadas. Está interesado en discípulos rendidos. Mira, en este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, el Señor Jesús deja algo completamente claro. Escucha. Seguirle no es añadirlo a tu vida, como añades a un amigo, como añades a un equipo en el que tú juegues. Seguirle no es añadirlo a tu vida, es entregarle toda tu vida. Y antes de entrar al mensaje, quiero que te preguntes: ¿estoy siguiendo a Cristo? Escucha, ¿estoy siguiendo a Cristo o solo estoy cerca de Él? ¿Le he entregado todo o solamente una parte? Porque puedes responder al llamado, puedes entender el costo, pero aún así no estar dispuesto a entregar o a rendirlo todo. Y hoy el Señor Jesús nos lleva a un punto decisivo, A ti, a mí, el Señor nos lleva a un punto decisivo. Seguir a Cristo implica renunciar a todo. Sí. Y hay algo que debemos entenderlo y lo debemos de hacer con una gran honestidad. A las grandes multitudes les gusta el Señor Jesús.
a las grandes multitudes, por la forma en que lo han dibujado, por la forma en que han mostrado una imagen, por muchas cosas a las grandes multitudes les gusta el Señor Jesús. Pero pocos están dispuestos a seguir al Señor Jesús. Mira, a muchos admiran sus grandes enseñanzas. Y no le dicen Dios a Jesús, le dicen el gran maestro, porque les gustan sus enseñanzas. A muchos no solo les gustan las enseñanzas, también les gustan los milagros. A otros les gusta su amor. Así que muchos admiran al Señor Jesús por sus enseñanzas, por sus milagros, por su amor. Pero cuando el Señor Jesús empieza a hablar de renuncia, cuando empieza a hablar de cruz, cuando empieza a hablar de entrega total, entonces las multitudes comienzan a disminuir, se comienzan a ir o ya no regresan. Y eso es exactamente lo que sucede en este pasaje. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Y mira, observa en tu Biblia, en esta porción que comienza en el capítulo 14, verso 25, hay un subtítulo. En la Reina Valera 60 dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Si tiene la Nueva Versión Internacional, dice: el precio del discipulado. Así que en ese tema estamos. Y el mensaje de hoy tiene mucho para enseñarnos. Vamos a leer esta porción de las Escrituras, vamos a hacerlo todos juntos, vamos a hacerlo de tal manera que yo pueda escuchar lo que digo y que de tal manera que el vecino escuche lo que yo leo. Así que vamos a hacerlo en voz alta, vamos a hacerlo todos juntos y vamos a comenzar en el versículo 25. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayan puesto el cimiento y no puedan acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Tremendo mensaje. Toma tu lugar. Pues ahí tenemos cómo empieza este mensaje, esta porción de las Escrituras, que el Señor va caminando y detrás de él van un montón de personas. Podrían estar impresionados, pero no lo está. No lo está. De hecho, el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con ellos y él, volviéndose, les dijo. Imagínense, ¿qué les dijo?
No sé, no dice nada la Escritura, pero tal vez los discípulos, los más cercanos, los apóstoles estaban, ay maestro, no vayas a decir nada que provoque que esta multitud se vaya. Pero el Señor Jesús no hizo eso. Él se volteó y les dijo, mira, observemos esto. El Señor Jesús no se impresiona con las multitudes. De hecho, Él confronta a esas multitudes. El Señor, hermanos, no vino a formar un club de fans. No vino a hacer un club de fans. Vino a formar discípulos. Él no está buscando aplausos. Él está, hermanos, buscando obediencia. Obediencia. ¿Qué está buscando? Obediencia. ¿Será que no somos obedientes? ¿O será que debemos aprender a ser obedientes? Porque el Señor no está buscando aplausos, está buscando obediencia. Algunos podrían decir, espero que no lo estén diciendo, pero podrían decir, pues yo estoy siendo obediente, aquí estoy. Dice que no dejemos de congregarnos y aquí estoy. ¿Pero será eso lo único que nos pide el Señor? Por supuesto que no. ¿En dónde podemos encontrar los mandamientos del Señor? Pues a través de las Escrituras. Pero ¿quieres un resumen o algunas? Ve al libro de Efesios, capítulo 5. Cuando tengas tiempo, hoy, después de que salgas, lee el libro de Efesios. En el capítulo 5 de Efesios es un libro, un capítulo muy rico en mandamientos prácticos para la vida cristiana. Más que solo una doctrina, presenta cómo debe vivir alguien que sigue a Cristo. En los versículos 1 al 2 nos dice que debemos de andar en amor. Dice, sed imitadores de Dios y amad en amor. Amar como Cristo amó, vivir en entrega sacrificial, hacer de la vida una ofrenda agradable a Dios. El mandamiento central aquí es amar no solo con palabras, sino con una vida entregada. Eso es un mandamiento. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Será solo eso? En el versículo 3 al 7 nos da una lista clara de cosas que deben de evitarse. El mandamiento clave es: entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia, las palabras corrompidas, la obscenidad, necedades, bromas groseras. En eso debemos ser obedientes. En el versículo 8 al 14 dice que andad como hijos de luz. Antes eran de tinieblas, ahora son de luz en el Señor. El mandamiento clave aquí es vivir de manera visible, vivir de manera diferente, reflejando el carácter de Cristo. ¿En qué debemos de obedecer al Señor? Seguimos en Efesios 5, del 15 al 17 nos da una exhortación muy práctica. Mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechar bien el tiempo, entender la voluntad de Dios. Y aquí el mandamiento clave es no vivir de manera descuidada, sino intencional. Y más adelante le dice al esposo y a la esposa: someteos los unos a los otros. Y un poquito más adelante, casi al final de Efesios 5, en el versículo 33, le dice al hombre que ame a su mujer como a sí mismo. Y despuesito de ese le dice a la mujer: respeta a tu marido. Y en otra porción de las Escrituras le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿En qué debemos de ser obedientes? En esos y muchos otros más mandamientos. El Señor Jesús no está buscando aplausos, el Señor Jesús está buscando obediencia.
Si no sabes qué, vete tan solo a Efesios 5 completo y verás cuántas de esas cosas necesitas ser obedientes. Porque a la verdad puede ser uno de sus admiradores y aún así no seguirlo. Mira, algo importante. Tenemos que renunciar a relaciones mal ordenadas. Fíjate cómo dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? Y eso se volteó a verlos, diciéndoles a los que le seguían: qué cosas tan más fuertes. Pero tiene una razón. Aquí debemos de ver que el Señor Jesús no está enseñando a odiar literalmente. No está enseñando a odiar literal. Está estableciendo prioridad. Mira cómo este versículo en la versión Dios habla hoy nos dice lo mismo, pero en otras palabras. Dice: si alguno viene a mí y no me ama más, fíjate bien, y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No está enseñando odio, está enseñando prioridades. Debemos amar a Dios antes que a cualquier persona. Antes que a cualquier persona. El Señor Jesús debe estar por encima de toda relación. Si tú amas a tu esposo muchísimo, debes de amar más y primero a Dios. Si tú amas a tu esposa, está bien, pero debes amar primero a Dios más que a tu esposa. Y lo mismo con tus hijos y con tus hermanos y hermanas. La prioridad, hermanos, es primero Dios. Él es el que debe de estar por encima de toda relación. Porque cuando una relación, la de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, está ocupando el lugar de Dios, esa relación se convierte en un ídolo. Hay muchos que idealizan o ponen como ídolo a su esposo, a su esposa, a su familia. Porque cuando una relación ocupa el lugar de Dios, se distorsionan las decisiones y se enfría la fe. Veamos el caso de Abraham e Isaac. Abraham tuvo a su primogénito, a Isaac, su único hijo. Y Dios le pide que lo ofrezca, que lo tome como ofrenda. ¿Y qué hace Abraham? ¿Se resistió? No. Se levantó, llevó a su hijo y en medio del camino el joven le preguntó: ¿a dónde vamos? Y le dijo a Abraham: ahorita regresamos. Aunque la orden era que se lo entregara, que lo sacrificara. ¿Y por qué hizo Dios? Dios le pide a Abraham lo más valioso que tenía, a su hijo. No porque Dios quería quitárselo, sino porque quería asegurarse de que Dios fuera primero en todo. Y estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y un ángel del Señor, enviado por Dios, le dijo: detente. En el mundo hay personas que no obedecen a Dios por agradar a su familia. Así es. Por agradar a su familia. En el mundo hay personas que no obedecen a Dios. Es más, comprometen su fe por una relación sentimental. Y dejan de congregarse o servir
por presiones cercanas. Son relaciones buenas, pero mal ordenadas, mal priorizadas. Lo primero que debe de ser en nuestro amor es Dios. Así que, amado hermano, hermana, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién? ¿Hay alguien cuya opinión pesa más que la de Dios? El Señor Jesús no está compitiendo, no compite. Él debe de ser el Rey, el Señor, el pastor de nuestra vida. Ahora, después de hablar de lo externo, el Señor Jesús va aún más profundo. Sí, hay algo más y más profundo. Ahora toca lo más difícil de renunciar. ¿Qué será más difícil? ¿Renunciar a la esposa, a los hijos o a qué es lo más difícil renunciar? Lo más difícil de renunciar, hermanos, es a uno mismo. A uno mismo. Dice en la parte B del versículo 26, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo, renuncia a tu propia vida. Eso sí que está bien difícil. ¿Cómo se traduce esto? Aquí el Señor Jesús va al centro, al meollo del problema, al yo, a mis deseos, a mi voluntad, a mis planes. El discipulado verdadero comienza cuando el yo deja de gobernar. Fíjate bien, uno de los momentos más difíciles, tremendos del Señor Jesús, y a mi parecer el más tremendo, es cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní. Y conocemos esa porción de la historia, en donde Él está agobiado, que inclusive se dirige a su Padre y le dice: Señor, líbrame de esta copa. Está tan agobiado que su sudor se convierte en sangre. Y le dice a su Padre: si es posible, líbrame de esta copa. Pero el mismo Señor Jesús, se rindió y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y reflexionemos en esto. Si el mismo Señor Jesús se rindió, ¿cómo puede ser que nosotros no? ¿Cómo? Mira, a través de la historia, de mi propia historia, he escuchado reflexiones que dicen: pues yo soy así, ese es mi carácter, no voy a cambiar. Tal vez yo mismo lo dije en un tiempo, pero esa es la realidad. Hay muchos que están ahí, atascados. Yo soy así, así es mi carácter, y ni pienses que voy a cambiar. Eso, amados hermanos, es el yo en pleno, resistiéndose a Dios. ¿Qué área, te pregunto, qué área de tu vida aún controlas tú, donde no has permitido que Dios gobierne? Amados, muy amados hermanos, Jesús el Señor no se detiene ahí. Si esto es fuerte, lo que hemos visto, viene algo todavía más tremendo. Ahora nos lleva a una imagen mucho más fuerte. Dice: tomar la cruz y vivir el costo. Versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser
mi discípulo. Escucha, los discípulos, lo hemos visto en los últimos mensajes, ellos dejaron todo el llamado. Ellos enfrentaron persecución y algunos murieron por su fe. ¿Y de qué manera murieron? ¿Y sabes por qué? Porque ellos entendieron el costo del discipulado. Ellos entendieron el costo. Y sé, y he visto, y he vivido esto. Existen creyentes que pierden grandes oportunidades por mantenerse firmes en su fe. Yo sé y conozco y he experimentado que son rechazados por vivir su fe. También toman decisiones difíciles para obedecer a Dios. Por lo tanto, esa cruz sigue siendo real el día de hoy. Así que considera lo siguiente: ¿estás dispuesto a seguir a Cristo aunque te cueste, aunque duela? ¿O solo mirarás de lejos en una extraordinaria comodidad? Y el Señor Jesús, como buen maestro, no solo nos llama a la emoción, nos llama a reflexionar, nos llama a considerar su mensaje. Ahora nos lleva a calcular el costo antes de seguir. Primero tenemos que calcular el costo para poder continuar. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla. Amada iglesia, hay algo que necesitamos entender con absoluta claridad. El Señor Jesús no quiere decisiones impulsivas. Quiere decisiones conscientes, que sean reflexionadas, que sean calculadas. Porque una decisión impulsiva nace de la emoción, pero una decisión consciente nace de la convicción, y hay una gran diferencia entre ambas. Te explico. La decisión impulsiva se toma en un momento emocional. ¿Vas a leer tu Biblia todos los días? Sí. ¿Vas a traer gente el próximo domingo? Sí. Porque estamos emocionados. Las decisiones impulsivas se toman en un momento emocional. No se considera el costo y depende del ambiente, pero una decisión consciente entiende lo que implica, asume la responsabilidad y permanece en el tiempo. Escucha, el Señor Jesús no está interesado en respuestas momentáneas. Él busca compromisos permanentes. En el Evangelio vemos multitudes que seguían al Señor Jesús por emoción. Vamos, va a haber milagros. Vamos, va a haber pan y a lo mejor hasta pescados. Vamos a ver qué nos toca. Multitudes seguían al Señor Jesús por emoción, pero cuando el Señor Jesús comenzó a hablar de entrega, cuando el Señor Jesús empezó a hablar del costo, pues muchos se fueron. ¿Por qué?
porque su decisión no era profunda, era superficial. Y mira, hoy sigue pasando lo mismo. De eso no ha cambiado gran cosa. En cultos de evangelismo se pide que alguien levante la mano para recibir a Cristo y las levantan hasta los que lo han recibido por muchas veces, porque están emocionados. Hay una oración y la hacen todos. Sienten la emoción. Pero días después vuelven a ser los mismos. Hacen lo mismo que desagrada a Dios. No se ve el cambio porque no hay compromiso. Porque fue una decisión emocional, no una rendición real. Y te digo lo siguiente, y te lo digo con el gran amor que tengo a esta iglesia, a cada uno de ustedes. La emoción que pudieras sentir no sostiene el discipulado. El entusiasmo que pudieras tener no sostiene la obediencia. Porque cuando llegan las pruebas, y que van a llegar, o estás en medio de ellas, vienen las luchas y aparece el costo. Allí es donde nos damos cuenta del costo del discipulado. Lo único que permanece, amados hermanos, es la convicción. Tú debes de moverte, de actuar con convicción, no por emoción. El discipulado no se construye sobre momentos emocionales, se construye sobre decisiones firmes. Por eso podemos decir, el discipulado no es emoción momentánea, no es entusiasmo pasajero, es un compromiso de vida, un compromiso de vida. Ahora, un compromiso es que dice, cueste lo que cueste, yo sigo. Un compromiso es el que dice, aunque no sienta, obedezco. Y un compromiso dice, aunque sea difícil, yo permanezco hasta el final. Los discípulos verdaderos, por supuesto que no entendían todo, no lo entendían todo. Es más, enfrentaron dificultades, y qué dificultades. Pasaron por crisis, pero ¿sabes qué? Permanecieron hasta el final. Hasta el final, porque su decisión no fue emocional, su decisión fue real. Y debemos considerar nuestra vida. Tu relación con Dios depende de cómo te sientes. ¿Sigues a Cristo solo cuando es fácil? ¿Tu fe es estable o fluctuante o cambiante? Un momento puede acercarte a Dios, pero solo un compromiso te mantiene en Él. Por eso el Señor Jesús nos llama a calcular el costo, no para desanimarnos, sino para asegurarse de que nuestra decisión es real, firme y para toda la vida. Veamos esta parte que nos sirve como ilustración en el verso 28, al 30.
del verso 28 al 30, y dice: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayan puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No sé si vemos esto. Mira, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. ¿Qué genera una torre sin terminar? Genera burla, genera vergüenza, genera fracaso visible. Mira, existen muchas personas que en muchas cosas empiezan con entusiasmo. En enero todos quieren leer la Biblia en un año, todos quieren hacer ejercicio, todos quieren hacer una lista de propósitos. Muchas personas comienzan con mucho entusiasmo, pero abandonan cuando ya cuesta. Comienzan pero no terminan. Y el pastor Josué Vallejo nos enseñó lo siguiente: muchos tienen buena iniciativa, pero muy poca terminativa. Empiezan bien, pero acaban mal. ¿Por qué? Porque no entienden el costo. Sigue considerando, hermano. ¿Estás dispuesto a perseverar? ¿O solo empezaste emocionalmente? Y el Señor Jesús hace un cierre para este mensaje. Pero déjame decirte que no es un cierre cualquiera. Cierra con una declaración, o con la declaración más fuerte de todo este pasaje. Y está en el versículo 33 de Lucas 14. Renunciar a todo para ser discípulo. Dice ahí: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, aquí no hay espacio para medias tintas. Aquí no hay espacio para que esto sí, esto no, y esto tampoco, y esto menos. Dice que tenemos que renunciar ¿a qué? A todo. Y todo, hermanos, es todo. Entonces, esto es un cierre que da el Señor Jesús verdaderamente tremendo. Una declaración fuerte. Ahora, no estamos hablando necesariamente de perderlo todo físicamente, pero sí de entregarlo todo completamente a Cristo. ¿Qué? Tus planes, más tus recursos, tu tiempo, tu vida. Los primeros discípulos hemos visto en los mensajes anteriores que dejaron sus redes, dejaron sus negocios, dejaron su seguridad y siguieron al Señor Jesús. Mira, seguramente hay personas que no lo dicen con palabras, pero con sus actitudes, con sus acciones dicen: mira, Dios, te voy a entregar solamente parte de mi vida, pero no todo. Así es. Eso no es discipulado. Es un control disfrazado de fe. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tú no le has rendido a Dios? ¿Y qué aún estás reteniendo?
Cristo no pide una parte, ¿pide qué? Todo. Y escucha esto, amados hermanos, amada iglesia. El Señor Jesús no quiere que seas miembro de su club para que cuando veas un versículo bonito lo publiques con un like. No es eso. El Señor Jesús no quiere que seas parte de su club de fans. No, eso no es lo que el Señor quiere. No quiere que le aplaudan, quiere que le escuchen. No quiere que solo viven de emoción. Él está buscando discípulos que renuncien, que se rindan, que lo sigan de verdad. Tú puedes admirar al Señor Jesús, puedes ser uno de sus admiradores y aún así no seguirlo. Pero no puedes seguirlo sin rendirlo todo a Él. Hoy el Señor Jesús, escucha esto, hoy el Señor Jesús no te pregunta, ¿te está gustando lo que escuchas? No te está preguntando, ¿te está gustando lo que escuchas? Él te pregunta, ¿estás dispuesto a renunciar o a rendirlo todo a Él? Escucha esto. Si tú hoy reconoces y dices, he sido más admirador que discípulo, no he rendido todo al Señor, necesito encontrar o entregar completa mi vida a Cristo. Si eso es lo que dices, si has llegado a esa conclusión, quiero decirte que este es tu momento. Eso es lo que Dios quería a que tú llegaras. De reconocer que has sido más admirador que discípulo, a reconocer que no has rendido todo y que necesitas rendirte completamente. Si es así, este es tu momento, este es tu oportunidad. Amén. Entonces hagamos una oración. Señor Jesús, hoy entendemos que seguirte cuesta todo, pero también que vale todo. Renunciamos a lo que hemos puesto por encima de ti. Esas relaciones que han ocupado el puesto, el lugar que te pertenece. Te entregamos nuestra vida completamente. No queremos ser admiradores, queremos ser discípulos verdaderos. Y pedimos, Señor, que seas tú el que gobierne nuestros corazones. Y te pedimos también que nos lleves a vivir rendidos a ti. Y te damos gracias, Dios, por tu poderosa palabra. Y esta oración la hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador